Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jamie Rueda y hoy les vengo a hablar sobre las plantas angiospermas y gimnospermas. Bueno, las plantas angiospermas son plantas productoras de semillas que poseen flores. La flor es un órgano vistoso formado por grupos de hojas modificadas. Están modificadas de forma, de color y tamaño. Las semillas se desarrollan dentro del ovario, que crecen y se transforman en fruto. La palabra angiosperma deriva del latín angiosperma y de la combinación de los vocablos griegos que significan o se les atribuye al botánico alemán Paulo Hernán en 1646 y 1695. La utilización de la palabra angiosperma para describir las plantas con flores. La reproducción de las plantas angiospermas. La reproducción tiene un lugar en la flor. Los órganos sexuales están rodeados por la corola, parte coloreada de la flor, que está formada por pétalos y envueltas por el cáliz, grupo de hojas verdes o sépalos. En el caso de los sépalos y los pétalos, no se diferencian como en el tilupanes. Estos reciben el nombre de tépalos. Las plantas gimnospermas son plantas productoras de semilla. Esas son las que no poseen flores. En las gimnospermas, las flores son reemplazadas por conos que carecen de ovarios. Los óvulos están desnudos, al igual que las semillas que se forman a partir de ello. No se encuentran dentro del fruto. Y la reproducción de las plantas gimnospermas es que son esporófitos, plantas con dos copias de su material genético, que son capaces de reproducir esporas. También son heterósporos, es decir, que son las que poseen gametofitos de sexo masculino y femenino. Esas son las que se desarrollan a partir de las esporas producidas por conos separados. Ya aquí entrando un poco en materia, yo escogí el fruto de la naranja. La naranja, como se dice, es un fruto muy popular que proviene del naranjo dulce, Citrus sinensis. En la diapositiva, como estamos observando las dos imágenes, en la segunda imagen dice, podemos decir que es el último árbol perteneciente a la familia de las frutáceas, en la que se incluye más de 1.600 especies. El género botánico Citrus es el más representativo de toda la familia y tiene unas 20 especies comestibles. Bueno, hablando un poco sobre la taxonomía y morfología de la naranja, se puede decir que es un hesperidio carnoso, cubierta más o menos gruesas y endurecida, que es lo que encontramos alrededor de la naranja, que se le llama como cáscara. Y su pulpa está formada típicamente por 11 gajos llenos de jugos, el cual contiene muchas vitaminas C y aceites esenciales. Es más pequeña y dulce que el pomelo o la toronja y más grande, aunque menos perfumada que la mandarina. Existen numerosas o varias especies de naranja, siendo la mayor en hídricos producidos a partir de las especies del citrus. Aquí en la siguiente imagen observamos la parte de la raíz. En la parte de la raíz encontramos varias partes, que encontramos el cuello, el cuerpo, los pelos absorbentes y las zonas de crecimiento, que es la que encontramos en la parte izquierda. Y en la parte derecha encontramos lo que son las raíces secundarias, lo que son las raíces principales, la zona pilífera, y encontramos la última parte, que es como la parte central, que es la cofia o la piloriza. La raíz son plantas de raíces profundas en dependencia del tipo de suelo y del patrón utilizado, que necesita de una buena oxigenación del suelo.
La profundización de la raíz es muy importante, ya que la parte activa del sistema radicular, y esta puede llegar hasta una profundidad de 1.5 metros. Además, el buen es de muy suma importancia y muy importante para la productividad del cultivo de la naranja. En la siguiente imagen encontramos el tallo. El tallo también se puede partir, digámoslo así, en diferentes partes, que es la parte de la punta, que podemos decir que es la yema terminal, que es la que se está observando en la diapositiva. Encontramos el nudo, la yema axilar, el entranudo y la rama, que es la que encontramos en la parte izquierda de la diapositiva. El tallo es el eje principal en su tronco cilíndrico y erguido verticalmente, que se ramifica a una altura de 3 metros y está provisto de trencho de espinas. En la siguiente imagen encontramos las hojas de la naranja. Las hojas de la naranja, encontré una imagen que me llamó mucho la atención, que solamente está en dos partes, que es en la parte de arriba de la hoja, como lo podemos observar en la imagen, que es el foliolo. Y en la parte de abajo de la hoja, en la ramita, como lo podemos llamar así, se llama peciolo alado. Las hojas son coriáceas, elípticas o agudas, con el limbo grande y el peciolo provisto de las pequeñas y estrechas, y son con espinas muy acusadas. En la siguiente encontramos lo que es la flor. Como se observa en la imagen, la flor también se divide o tiene diferentes partes, que son los sépalos, que es lo que encontramos en la parte izquierda, el ovario o el óvulo es lo que encontramos en la parte central de la hoja, el estambre, que es lo que encontramos en la parte, digamos que en la parte central, es como color amarilloso. Las flores son blancas y muy olorosas, de tamaño mediano, y son hermafroditas. Son las que están constituidas generalmente por 5 pétalos. La corola presenta generalmente 5 pétalos libres, sensibles y imbricados, alternados como son los sépalos, y son más largos que esto. En la morfología encontramos que es el transporte del polen, desde la antera, que es la parte masculina de una flor, hasta el pistilo, que es la parte femenina de esa misma o de una flor perteneciente a la misma especie vegetal. Este es un proceso fundamental en la reproducción sexual de las angiospermas o plantas con flores. En la siguiente imagen observamos una naranja con todas sus partes. En la parte de acá, en la naranja que estamos observando que está sellada, encontramos la cáscara, que es la parte que redondea la naranja, y las extremidades o el pedúnculo, que es la que encontramos en toda la puntica, que es donde empezamos a abrir la parte de la naranja. Ya al abrir la naranja encontramos el flabelo, que es la que encontramos entre el medio de la cáscara y entre el medio de lo carnoso. El tabique, que es lo que encontramos en la parte también carnosa, como el endocarpio. El albedo es el que encontramos en la parte redondeada de la naranja, y las vesículas o olíferas, que es la que encontramos en la parte carnuda. El fruto de la naranja destaca por su alto contenido en vitamina C, ácido fólico y algunos minerales como el calcio, potasio y magnesio. En la siguiente diapositiva, yo escogí el Pinus canariensis. Ahí en esa diapositiva podemos observar un pino, que es un árbol de una gran corpulencia que puede superar 60 metros de altura, aunque normalmente mide entre 15 y 25 metros. La morfología del pinus es que el pino está envuelto
por las cubiertas tegumentarias que forman las testas, que es muy dura, negruzca por un lado, grisácea y moteado oscuro por el otro. Los piñones presentan una ala que facilita su prolongación aérea. Bueno, aquí el tronco del Pinus canariensis podemos observar en la imagen, en el 1 podemos observar el Pinus canariensis completo. En el punto 2, que es la rama con piñas maduras, que es la que encontramos aquí, que eso le podemos llamar el fruto. El brote de la cepa, perdón, que es la que encontramos alrededor del Pinus canariensis, que son las, llamémoslo como pelos, como pelos le podemos llamar, que son las ramas. Y el piñón alado, que es lo que encontramos aquí en el número 4, que es la que encontramos abajo de las ramas, junto con el brote que se encuentra alrededor, en lo que estamos observando. Bueno, decimos que el tronco es recto, grueso, con un diámetro de 40 a 80 centímetros, excepcionalmente hasta 2.5 metros. Y él es con una corteza pardo rojiza, cenicienta, lisa. En los primeros años y muy engrosadas, resquebradas y escamosas en los ejemplares adultos. Bueno, a continuación vemos aquí las hojas. Podemos decir, como lo dije anteriormente, que son unas acículas bastante largas, de 20 a 30 centímetros, muy flexibles y agudas. Bueno, en la siguiente diapositiva observamos aquí el fruto del Pinus canariense, que es lo que decimos que las masculinas son pequeñas, amarillentas, como se está observando, verdosas, y se agrupan abundante en el racimo en el extremo de las ramas. Las femeninas son las moradas, que son las que están alrededor, y por el contrario aparecen solas o en grupos de 2 o 3. Aquí en la imagen que vemos en la parte izquierda, encontramos las hojas, los conos masculinos, y encontramos el cono femenino. El cono masculino es el que se encuentra, es como color marroncito, y el femenino es el que encontramos que es como robusto, por decirlo de esa manera. A continuación, empezamos a desarrollar la práctica del injerto de los cactus. Bueno, yo escogí el cactus erizo, que es llamado así por su forma de pelota, con muchas espinas, es redonda. Es un cactus de gran cultivo ornamental, clasificado como especies amenazadas de extinción en su entorno salvaje y natural. Es de crecimiento bastante lento, pero tiene una vida muy larga. El cactus que cogí, el siguiente, que es como la base, por decirlo de esa manera, es el Mandacuru azul, que crece en forma de árbol con una pequeña ramificación en un tronco claramente capacitado, que alcanza un tamaño de 3 a 5 metros de altura. El tallo es de color azul verdoso a gris verdoso, que aparece plateado y tiene un diámetro de 3 a 7 centímetros. Tiene de 5 a 10 costillas con sus surcos transversales presentes. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se realizó el proceso de los injertos en los dos cactus. Son los que consisten en unir dos partes de la planta distintas. O sea, cogí dos cactus diferentes para que queden como una sola planta. Al pie del receptor se le llama patrón o porta injerto. Es el que pone las raíces y parte del tallo. Sobre él va un injerto propiamente dicho. Los cactus se injertan con facilidad con unas especies o con otras.
Aquí podemos ver en la primera imagen en cómo realicé el corte, cómo inserté el cactus, y aquí en la segunda imagen pueden observar cómo lo pegué para dejarlo pasar unos días para que se injerten los dos cactus. Y aquí en esta última diapositiva pueden ver el resultado final del proceso de injerto en los dos cactus. Pensé que no iba a tener el resultado por los pocos días que se llevó, pero sí se alcanzó a injertar. ¿Por qué se injertó? Porque lo importante es que los anillos vasculares de las dos plantas estén en contacto, por lo menos en un punto. En cuanto a la zona de unión, en principio duré como una semana, 9 días, perdón, o 10 días ya deberían haberse pegado el injerto. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.